Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Buenos días a todos. Para mí es un placer poder estar aquí con todos vosotros y participar en esta nueva edición de las Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial organizadas por INCUNA. La intervención que voy a exponer a continuación tiene que ver con la actividad que venimos desarrollando en estos últimos años desde mi grupo de investigación, ESART. Más claramente está vinculada al proyecto de investigación del Plan Nacional del que soy investigadora principal, y de ahí un poco es lo que justifica los logos que pueden verse del Ministerio y de fondos europeos también en la parte inferior de la presentación. Bueno, pues enlazando con mi intervención, que yo abiertamente calificaría como clase magistral, y no es por hacerle la pelota, sino porque realmente lo pienso de una manera sincera, del profesor Víctor Fernández Salinas que acabamos de escuchar. La intervención que voy a hacer, como no podía ser de otro modo, guarda también relación con este acontecimiento que este año efectivamente estamos todos celebrando, ¿no? Los 50 años que se cumplen este año desde la aprobación por parte de UNESCO en París de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Tiene que ver con la Convención. Tiene que ver también con la lista del patrimonio mundial, que, como sabemos y nos acaban además de explicar, es uno de sus reflejos más directos, pero también guarda relación con todo este largo camino que hemos recorrido los últimos años en la concepción y revisión del reconocimiento del patrimonio, con toda la reflexión teórica que se ha llevado a cabo sobre el mismo, con su gestión, su tutela, con las líneas estratégicas que se han desplegado. Incluso también tiene que ver con ciertos desequilibrios que se han generado, a los que ya se ha referido en parte, algunos de ellos, el profesor Fernández Salinas hace un momento, y a los que también de manera muy puntual haré referencia a continuación. Y sobre todo tiene que ver, al menos en parte, dentro de lo posible, con el patrimonio derivado del largo proceso industrializador, que es precisamente el que ahora, sobre todo en el marco de estas jornadas de patrimonio industrial, a todos esencialmente nos afecta, nos ocupa y nos preocupa. Y es que, me imagino que esto es algo que a nadie se le escapa, a medida que la actividad industrial ha ido quedando atrás, a medida que las fábricas se han visto abandonadas y amenazadas, además, como todos sabemos, por la presión urbanística, a medida que los castilletes y que las casas de máquinas se han ido degradando, ha ido, poco a poco, tomando impulso su preservación. Y aunque el camino que queda por recorrer, como todos sabemos, todavía es largo y seguramente con altibajos, lo cierto es que, por fortuna, observamos como algunos bienes, no todos los que cabría esperar, pero sí algunos bienes, conjuntos, sitios industriales, no solamente se han conservado, sino que, aunque sean muy contados, efectivamente, algunos se han ido engrosando la lista del patrimonio mundial. Complejos como Fray Bentos en Uruguay, la Wollingen en Alemania, la fábrica Fagus o el puente de Portugalete, por ejemplo, serían tan solo algunos casos de estos bienes que han ido engrosando la lista del patrimonio mundial. Y en este escenario, en este marco de fondo, lo que haremos, me imagino que la presentación sí que va bien, ¿no? Va cambiando. Bueno, pues con este marco de fondo, lo que haremos ahora es acercarnos brevemente, porque soy consciente de que dispongo de poco tiempo y que la jornada es muy apretada y va a haber muchas intervenciones que encajar, acercarnos a la dinámica a la que obedecen brevemente los procesos de patrimonialización, avanzando un poco de lo general a lo particular. Digamos, desde la escala global hasta llegar a lo local, para plantear, y en eso voy a centrar de forma preferente mi atención, un escueto, digamos, estado de la cuestión en Asturias, en nuestro territorio,
el que nos afecta aquí más de cerca, en nuestra comunidad, contemplando tanto los bienes inscritos, que ya figuran en la lista del Patrimonio Mundial, como también acercándonos brevemente a algunas de las candidaturas que están incluidas en la lista indicativa y que son susceptibles, quizás, luego veremos, de una futura declaración. Y lo haremos tomando como referencia esta frase que aquí puede verse muy de mi gusto: pinta tu aldea y serás universal, eternamente, como todos sabrán, atribuida a Tolstoy, a León Tolstoy. Centrando un poco en tema, en lo que a procesos de patrimonialización se refiere, y sin ánimo de entrar en grandes disquisiciones, porque evidentemente van mucho más allá de lo que aquí podemos abordar, no es este el momento ni tampoco el lugar para hacerlo, lo cierto es que si nos acercamos a la abundantísima bibliografía, literatura teórica, en la que se abordan los vínculos entre identidad y patrimonio, no resulta complicado, sino más bien todo lo contrario, encontrar referencias a conceptos como algunos de los que aquí apunto: memoria, afectividad, pertenencia, interpretación, resignificación, apropiación simbólica, que son conceptos que aparecen porque están lógicamente íntimamente relacionados con lo que sería un poco el proceso de conformación de una identidad, lo que podemos entender, de hecho, como un proceso de patrimonialización. Un proceso de conformación de una identidad que es, efectivamente, como el profesor Fernández Salinas hace un momento nos acaba de comentar, el producto, el resultado de una construcción social. Es una construcción que desde el ahora, que desde el presente, nosotros elaboramos de un legado, del pasado. Un acto de resignificación que nos lleva de una manera u otra a dotar de sentido, a atribuir un determinado significado, a un valor concreto, a un bien o a un conjunto de bienes. O dicho en otras palabras, el patrimonio es algo que se configura y se interpreta desde el ahora, lo que significa que, efectivamente, el protagonista de todo ello es la sociedad. Es la sociedad que lo crea y que lo disfruta, la auténtica protagonista de esta asignación de significados y de valores a la que estamos haciendo referencia. Y en eso, básicamente, se asientan los procesos de patrimonialización. Y en lo que concierne de manera específica al patrimonio industrial, a la patrimonialización de los vestigios de la industrialización, como sabemos, el proceso no ha resultado en absoluto sencillo. El desarrollo disciplinario de la arqueología industrial y del patrimonio industrial ha sido, sin lugar a dudas, determinante, decisivo en la valoración social, en el reconocimiento institucional, que poco a poco se está logrando, aunque todavía queda mucho por conseguir en el futuro. Reconocimiento institucional de unos testimonios que son, como todos sabemos, tremendamente frágiles, vulnerables y que sistemáticamente se han visto y seguirán viéndose, por desgracia, amenazados. Y el papel desempeñado también por instituciones como Tiki o por asociaciones como Incuna también, desde mi punto de vista, es esencial para entender este proceso. Un proceso complejo en el que ha tenido también su importancia, su lugar, la Convención del Patrimonio Mundial y, en particular, la lista del Patrimonio Mundial. Una lista que, en todo caso, en la práctica, 40 años después de su puesta en marcha, genera, y me imagino que seguirá inevitablemente generando, pese a sus bondades, que, como se acaba de señalar, sus luces las tiene, seguirá generando debates, seguirá generando conflictos y no pocas reservas. ¿Por qué? Cabe de nuevo preguntarse, ¿por qué esos debates, por qué esos conflictos? Bueno, pues en buena medida por las razones que ha apuntado hace un momento el profesor Fernández Salinas, por distintas razones en realidad. Una de ellas, ya que hablamos en esta intervención sobre todo de lo local, es la que tiene que ver precisamente y sobre todo con lo local, con las consecuencias que puede tener una inscripción, una determinada inscripción en la lista para la comunidad local. Porque, como todos los presentes seguro que conocen perfectamente, una eficaz protección del patrimonio requiere necesariamente contar con la colaboración, con la implicación de la comunidad.
Y si no se da, si no se ha logrado esa colaboración por diferentes razones, si no hay esa concienciación real, el riesgo de degradación, la amenaza de deterioro, la desprotección, en definitiva, están ahí. Y no es de extrañar, precisamente por ello, que con el propósito de afrontar este riesgo, estas situaciones de desconfianza o de falta de complicidad que realmente se dan, la estrategia de capacitación desarrollada por el Comité del Patrimonio Mundial haya contemplado unos objetivos estratégicos encaminados justamente en esta línea, con este objetivo, que es el de fomentar la implicación, fomentar la concienciación e incentivar el apoyo a las comunidades locales. De tal modo que lo que se trata con ello, en definitiva, es de asegurar que las comunidades se identifiquen con su patrimonio y que se involucren de una manera efectiva, que es, al fin y al cabo, de lo que se trata en su preservación. Por supuesto, al lado de estas cuestiones, sin lugar a dudas centrales, las reservas, los debates, las reticencias y los desequilibrios afectan a cuestiones como la politización, la excesiva politización, de la que el profesor Fernández Salinas también ha hablado de la lista, el desequilibrio desde el punto de vista territorial, afecta también a la tipología, efectivamente, de los bienes declarados, a la sobreexplotación turística de muchos de los bienes escritos, a la banalización, a la gestión inapropiada o no todo lo eficaz que cabría esperar, la ausencia a veces también de medidas de control, es decir, toda una serie de problemas, de carencias, de impactos incluso negativos que al menos en algunos lugares, como todos sabemos, se sufren. En el caso de España, avanzando en este camino, en este itinerario hacia lo local, hacia la aldea, en el año 1982, como también sabrán, se adoptaba el instrumento de aceptación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial. 2 años después, en el año 84, España contaba con 5 bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial: la Mezquita de Córdoba, la Alhambra y el Generalife, la Catedral de Burgos, el Monasterio y Real Sitio del Escorial y el Parque Güell, el Palacio Güell y la Casa Milà en Barcelona. Pocos años más tarde, en el 2000, España se convertía con 36 sitios inscritos en el país del mundo, en aquellos momentos, con mayor número de bienes declarados como Patrimonio Mundial. La cifra de bienes declarados, como acabamos de ver en la intervención del profesor Fernández Salinas, actualmente es de 49, con una presencia mayoritaria, como también saben, de bienes culturales frente a los de carácter natural y mixto. 43 son culturales, 4 son naturales y tan solo 2 de carácter mixto. Y a ellos tendríamos que añadir también, antes se ha hecho referencia a esta lista, los 17 bienes inmateriales inscritos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que en cierto modo podríamos considerar también un poco el equivalente en su tipología a la lista del patrimonio mundial. Pues bien, a propósito de estos bienes declarados, de los bienes españoles inscritos en la lista del patrimonio mundial, muy pocos efectivamente tienen que ver con aquello que a nosotros directamente nos ocupa, que es el patrimonio derivado del proceso industrializador. Entre ellos se encuentra el puente de Portugalete en Vizcaya, que todos conocen perfectamente, inscrito en el año 2008, y el conjunto de Almadén, el patrimonio del Mercurio, donde está Almadén, pero también Idrija en Eslovenia, que serían los 2 grandes bienes de momento del patrimonio industrial en nuestro país que han engrosado la lista del patrimonio mundial. A estos bienes podríamos también, en todo caso, añadir las médulas en la comarca del Bierzo, en León, un espectacular paisaje patrimonial que muchos conocerán, inscrito en la lista en el año 1997, en el que se encuentran las huellas de las explotaciones auríferas romanas y que además fue declarado como bien de interés cultural en el año 96 y como monumento natural en el año 2002.
Y en lo que se refiere a las listas indicativas, en el caso de la lista indicativa española, figuran también en estos momentos algunas candidaturas que quizás en el futuro puedan terminar engrosando la lista del patrimonio mundial. Algunas de estas candidaturas voy a referirme a continuación explícitamente a propósito de nuestro territorio, del Principado de Asturias. Y una de ellas, sin duda, de especial interés para nosotros, de la que también aquí ya se ha hablado, es la de Patrimonio Histórico Minero, una candidatura promovida conjuntamente por las comunidades de Asturias, del País Vasco, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Andalucía, Aragón, Cataluña y Baleares, sobre la que luego, más adelante, específicamente lo que concierne a Asturias, volveré. Y con esto llegamos ya en nuestro recorrido a la aldea, a nuestro territorio, al Principado de Asturias, sobre el que de manera preferente voy a focalizar mi atención a partir de ahora. En este sentido, en Asturias observamos cómo la primera de las inscripciones en la lista del Patrimonio Mundial es la que corresponde a los monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias. La primera inscripción se llevaba a cabo en el año 1985 y en el año 1998 se realizaba una ampliación a la que, como luego comentaré, se añade una nueva extensión actualmente en curso. La declaración, en este caso, comprende un conjunto de testimonios del Reino de Asturias, con capital en Oviedo. En la declaración inicial fueron incluidos 3 bienes: Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena, todos ellos representativos, considerados como de excepcional interés y representativos por su calidad, por su reconocimiento histórico, como para ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial. Y en el año 1998, en la ampliación que se lleva a cabo, a esos 3 bienes se sumaron otros 3, de tal modo que con ellos, lógicamente, se consideraba que se contribuía a completar la visión de este periodo histórico, el del Reino de Asturias, entre finales del siglo VIII y los inicios del siglo X, y sobre todo del estilo artístico, arquitectónico, el arte del prerrománico asturiano al que se ascriben todos estos bienes. Se trata de la iglesia de Santullano, la iglesia de San Julián de los Prados, en Oviedo, la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo y la obra hidráulica de la Foncalada, también en Oviedo. Un conjunto patrimonial que constituye a todas luces una de las señas de identidad de Asturias, pero que también, en su consideración como patrimonio mundial, se reconoce como determinante en cuanto a la influencia que ha ejercido en el desarrollo de la arquitectura y del arte medieval en la península ibérica y, en un sentido más amplio, en el contexto artístico alto medieval europeo. Hay que decir, a propósito de este conjunto patrimonial, que resulta altamente recomendable la consulta del Libro Blanco del Prerrománico Asturiano, porque es un documento en el que se ofrece un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentran estos bienes, que comprende factores muy relevantes a tener en consideración, agentes que intervienen en su conservación, en su mantenimiento, en su difusión, y donde se plantean además, y esto es muy importante, toda una serie de líneas estratégicas que habrán de articular el futuro plan de gestión de este patrimonio. Y en este sentido, creo que merece también la pena señalar y recordar cómo la declaración de un bien como patrimonio mundial exige un compromiso de gestión extremadamente riguroso. Un compromiso del que depende que las evaluaciones periódicas que UNESCO lleva a cabo para determinar el estado en el que los bienes se encuentran sean finalmente, como es de esperar, positivas, sean satisfactorias. En el caso del prerrománico asturiano, los bienes hasta la fecha han superado ya varias evaluaciones, los informes que se han derivado de estas evaluaciones han sido positivos y, sobre todo, han puesto de relieve que los valores de autenticidad, de integridad y de excepcionalidad se encuentran en buena medida intactos. Todas las actuaciones
que se han llevado a cabo sobre estos bienes en las últimas décadas son detalladas en el libro blanco del prerrománico asturiano, intervenciones de distinto carácter, en algunos casos de consolidación, otros de rehabilitación o incluso también de restauración. Y en el propio libro blanco también se reconoce la necesidad de seguir trabajando en los próximos años para hacer frente a determinados problemas, sobre todo de humedades, pero también de conservación de los revocos murarios y de las pinturas, a través de una serie de actuaciones, ya en parte al menos previstas, que necesariamente en el futuro se habrán de emprender. Más allá del prerrománico asturiano, siguiendo con este recorrido, nos encontramos con otra importante inscripción en la lista, y que es la que corresponde a la cueva de Altamira y el arte rupestre paleolítico de la cornisa cantábrica. En este caso, la primera inscripción es la que data del año 1985, año en el que se declaraba la cueva de Altamira, y en el año 2008 se ampliaba la declaración para incluir un total de 17 sitios, 17 cuevas con arte rupestre paleolítico de la región cantábrica, entre los cuales se encuentran 5 cuevas asturianas, y que son las cuevas de Tito Bustillo, en el concejo de Ribadesella, la cueva de la Peña, en Candamo, la cueva de Llonín, en Peñamellera Alta, Covaciella, en el caso del concejo de Cabrales, y por último la cueva del Pindal, en Ribadedeva. Por supuesto, a ellas tenemos que añadir, lógicamente, las cuevas que se encuentran en Cantabria y las que se sitúan en el País Vasco. Lo que se venía a entender con esta declaración es que, además de Altamira, todos estos sitios, todas estas cuevas constituyen testimonios excepcionales de los grupos humanos del Paleolítico, de la Europa meridional y, desde luego, soberbios ejemplos del arte rupestre. En las cuevas, efectivamente, podemos encontrar un rico, un variado repertorio iconográfico, con técnicas diversas, con procedimientos variados, incluso con estilos también diferentes, que hacen de ellas, en su conjunto, testimonios excepcionales, testimonios interesantísimos del arte prehistórico. Siguiendo con la lista del Patrimonio Mundial, nos encontramos con una nueva inscripción que afecta a nuestro territorio, que es la que corresponde a los Caminos de Santiago, los Caminos de Santiago de Compostela, el Camino francés y los Caminos del norte de España. La inscripción se lleva a cabo en el año 93, pero se amplía en el año 2015 y engloba los caminos de Navarra, de La Rioja, de Castilla y León, de Galicia, de Asturias, de Cantabria y del País Vasco. Como con toda seguridad los presentes sabrán, el Camino de Santiago de Compostela es una ruta de peregrinación que ha tenido una importancia indiscutible desde el medievo. Es una ruta que ha tenido una huella artística importantísima, que ha favorecido intercambios culturales, que ha propiciado incluso también el desarrollo económico de las zonas por las que discurre. Y en lo que a Asturias se refiere, la inclusión en la lista comprende tanto el llamado camino primitivo, que es el camino que discurría entre Oviedo y Santiago de Compostela, cuyos orígenes datan, como seguramente sabrán, del siglo IX, en el momento en el que se produce el hallazgo del sepulcro de Santiago el Mayor, pero también incluye el camino de la costa, el camino costero y el enlace entre ambos caminos, entre el primitivo y el costero, dentro de lo que sería un poco el reconocimiento general de los caminos de Santiago en el norte de España. En este sentido, es importante también recordar que Asturias cuenta con 560 kilómetros de ruta jacobea, de ruta reconocida como bien de interés cultural en el año 2006 y que comprende realmente 4 itinerarios. Uno de ellos es el camino primitivo, como decíamos, el que discurre entre Oviedo y Santiago de Compostela a través del occidente interior de nuestra comunidad. Otro es el camino de la costa, el camino costero que va entre Bustio, en Ribadesella, y Vegadeo. Estaría también el camino de Salvador, que es el que desde León llega a Oviedo a través del puerto de Pajares. Y por último estaría el enlace entre el camino de la costa y el camino primitivo, que se lleva a cabo a través
tal y como está reconocido oficialmente, de los concejos de Villaviciosa, de Siero, de Sariego y también de Oviedo. Además, con esta inclusión en la lista del Patrimonio Mundial del Camino de Santiago, se reconoce también la singularidad de 4 bienes vinculados a las rutas jacobeas asturianas, y que son la Catedral de Oviedo, el Monasterio de Cornellana, en el concejo de Salas, estos 2 últimos en lo que corresponde al camino primitivo, la iglesia prerrománica de San Salvador de Priesca, que está en el concejo de Villaviciosa, como muchos sabrán, y la iglesia también y casa rectoral de Santa María de Soto de Luiña en Cudillero. Estos 2 últimos, Priesca y Soto de Luiña, en el caso del camino costero. Y al igual que antes apuntaba, a propósito del prerrománico asturiano, también resulta muy útil la consulta del libro blanco del Camino de Santiago para todos aquellos que tengan interés en ahondar en el conocimiento y en la tutela de este importante conjunto patrimonial. A todos estos bienes que hasta ahora hemos señalado, distinguidos como patrimonio mundial, tenemos que añadir también otro más reciente, escrito en el año 2018, en este caso en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad, y que es la técnica constructiva tradicional de la piedra seca. Me refiero a esta inscripción porque también afecta muy de lleno al territorio asturiano. Es una inscripción de carácter transnacional que realmente engloba varios países, porque junto con España están Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia y Suiza, y que comprende los conocimientos, los procedimientos, las prácticas constructivas vinculadas a esta técnica tradicional del trabajo de la piedra, pero también, y esto es algo a mi modo de ver muy interesante, la apropiación por parte de algunos artistas contemporáneos de esta técnica del trabajo de la piedra seca. En España contamos con ejemplos interesantísimos de esta técnica tradicional en comunidades como la nuestra, en Asturias, pero también en otras, como ya sabrán, como Andalucía, Galicia, Aragón, Cataluña, Extremadura, Valencia o Islas Baleares. Y en el caso asturiano está, pues, lógicamente, sobre todo representada en la zona rural y, por lo general, casi podríamos decir, como no podía ser de otro modo, en zonas de difícil acceso, como pueden ser las brañas, sobre todo en las majadas. Si pasamos ahora a examinar las listas indicativas que figuran en el portal de UNESCO, nos encontramos también con varios bienes que de alguna manera u otra tienen que ver con nuestro territorio. Uno de ellos es este que pueden ver en pantalla, la iglesia de San Salvador de Valdedios. Se trata de un templo ubicado en el concejo de Villaviciosa y que está relacionado con la primera inscripción asturiana en la lista del Patrimonio Mundial, la de los monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias. Teniendo en cuenta que la declaración excluía algunos bienes, algunos monumentos del prerrománico asturiano encabezados por por San Salvador de Valdedios, que habían sido excluidos en la declaración, como digo, inicial, en el año 2017 se propuso extender el reconocimiento, ampliar la protección a el templo de Villaviciosa, llamado, popularmente conocido con el nombre del Conventín, que se trata de un templo más tardío que los anteriores ya declarados, de finales del siglo IX, cuya construcción, como seguro que muchos de los presentes conocerán, se atribuye al monarca Alfonso III, y que, como otros bienes incluidos en esta lista indicativa, es de esperar que, con el paso del tiempo, en los próximos años, la propuesta salga adelante y culmine felizmente la extensión de la declaración inicial. También en relación con la lista indicativa se encuentra el sitio mixto, al que ya también se ha aludido, Ancares o Miedo. Una candidatura, como sabemos, presentada en el año 2007, conjuntamente junto con Asturias, con Galicia y Castilla y León. Paisaje patrimonial de interés excepcional en la cordillera cantábrica, con valores culturales y naturales innegables,
donde se mantienen los métodos tradicionales de explotación de los recursos naturales basados en la transhumancia, las brañas, de nuevo, formas de vida también tradicionales, la cultura vaquera, y se fomenta el turismo sostenible. Bueno, el futuro de esta candidatura, de la que se ha hablado y se seguirá hablando también aquí, pues el tiempo nos dirá hacia dónde conduce. Un paso más allá, en este itinerario, nos lleva a otra candidatura, también formalizada para entrar en la lista indicativa en el año 2007, de la que se ha hablado aquí, y que es la del patrimonio histórico minero. Una candidatura promovida, como sabemos, entre otras comunidades por la nuestra, por Asturias, y que integra una selección de bienes, probablemente excesiva, como también el profesor Fernández Salinas nos ha señalado, que engloba un conjunto de elementos, de bienes representativos, no solamente del proceso evolutivo de la minería en España, sino también de la relevancia de toda una serie de valores históricos, sociales, tecnológicos, arquitectónicos, artísticos, podríamos decir, y desde luego también territoriales asociados a la actividad de la minería. Por lo que a Asturias se refiere, la candidatura sobre todo se centra en las cuencas del Nalón y del Caudal, con sus instalaciones productivas, sus pozos, infraestructuras de transporte, redes de comunicaciones, viviendas, dotaciones, equipamientos, impacto en el territorio y, sobre todo, teniendo en cuenta su singularidad, distingue expresamente pozos como Sotón, que aquí vemos en pantalla, en San Martín del Rey Aurelio, la actividad desarrollada por algunas de las grandes empresas históricas asturianas dentro de esta actividad, entre las cuales se encuentra la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, sobre todo el impacto que ha tenido en la cuenca del Nalón, y donde también se incluyen, entre otros, poblados como Bustiello, en Mieres, o el barrio de Urquijo, en la Felguera, como notables exponentes de lo que han sido las prácticas paternalistas, como seguro que muchos de los presentes también conocerán. También, y ya un poco para ir casi concluyendo, en la actualidad y avanzando un poco hacia el futuro, nos encontramos con algunas propuestas más o menos avanzadas de posibles candidaturas, de candidaturas futuribles para entrar en algún caso en la lista del patrimonio mundial y en otros en la lista representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad. Una de estas candidaturas, ya formulada, es la de la cultura sidrera asturiana. Recientemente, como muchos de los presentes sabrán, en julio de este mismo año conocíamos la decisión de UNESCO de posponer al año 2024 la evaluación formal de la candidatura de la cultura sidrera asturiana. Bueno, todo parece indicar que la elevada demanda de solicitudes llegadas en estas últimas fechas, en este último periodo, es la que ha justificado esa decisión de posponer la evaluación formal de la candidatura. Una candidatura que seguro que muchos de los presentes ya conocen, elaborada tras años de trabajo por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias, que contaba con el visto bueno del Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural y que en realidad partía ya de un trabajo previo y que era el que había llevado a la declaración, a la consideración de la cultura sidrera asturiana como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Una declaración llevada a cabo en el año 2014. De lo que se trataba ahora, con esta nueva candidatura, era, a partir de esta declaración primera, como bien de interés cultural, de impulsar otra, una propuesta más ambiciosa en la búsqueda de un reconocimiento internacional. La candidatura de la cultura de la sidra, tal y como se plantea en la propuesta, sería una manifestación que en realidad englobaría diferentes cuestiones, porque, por un lado, comprendería
todo el proceso de elaboración de la sidra, desde el principio hasta el final, desde la propia plantación de los manzanos al embotellado y la comercialización del producto, pero también, ciertamente esto es lo más relevante, todas las prácticas sociales, los rituales, las fiestas, las celebraciones, los oficios, las tradiciones orales, incluso las manifestaciones artísticas que están vinculadas a esta práctica, que han recogido un poco el impacto de esta práctica y que se pueden rastrear en la pintura, en la música, en la literatura, en la cartelería, en muy distintos ámbitos creativos. Es decir, se ha apostado por una visión, digamos, integral e integradora de la cultura sidrera asturiana, que ahora, tras esta última decisión de la UNESCO, lo que queda simplemente es esperar a que esa evaluación formal se lleve a cabo para conocer su desenlace, que esperemos, al menos yo así lo hago, sea finalmente positivo. Por otro lado, junto con esta candidatura, a la que acabo de hacer referencia, ya encarrilada, tenemos otras dos opciones recientemente formuladas de posibles candidaturas para acceder a todo este complejo proceso de tramitación que requiere la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial. Me refiero a la posible candidatura de la Universidad Laboral de Gijón y del Oviedo Histórico. Teniendo en cuenta que ambas posibles candidaturas han generado muchos debates en estos últimos tiempos, sin ánimo de entrar en disquisiciones que se escapan a los estrechos límites de esta intervención, pero sobre los que quizás podremos luego volver más adelante si hay un turno de debate, simplemente apuntaré ahora algunas consideraciones a propósito de ambas propuestas. En el caso de la propuesta de Oviedo, la del Oviedo Histórico, el 28 de julio del año 2020, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobaba promover la candidatura de la ciudad de Oviedo como Patrimonio Mundial. Realmente la iniciativa, tenemos que recordar, cuenta con un pasado. En el año 98 ya se había planteado por vez primera la solicitud de incluir a la ciudad de Oviedo en la lista. Pero aquella propuesta, aquella demanda, se quedó simplemente la ampliación a la que antes me he referido de los monumentos del prerrománico asturiano, que hasta entonces no contaban con dicha declaración, porque se consideró entonces que la ciudad de Oviedo carecía de los valores, de los elementos de conservación y de la coherencia y de la uniformidad suficientes como para alcanzar este reconocimiento. Actualmente, nos consta, en la ciudad de Oviedo se ha creado una comisión y esa comisión es la encargada de perfilar una candidatura que se espera sea se haga más fortalecida que la que en su momento se presentó y que permita que quizás la ciudad de Oviedo en los próximos años pueda tener opciones, al menos, de ingresar en la lista. Junto con la del Oviedo Histórico, la segunda de las candidaturas posibles en el futuro a la que hacía referencia es la de la Universidad Laboral de Gijón, es decir, el escenario, ¿no?, al fin y al cabo, en el que nos encontramos en estas jornadas. Una propuesta alentada por la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral y que está apoyada con ciertas reservas iniciales, pero finalmente apoyada por el Ayuntamiento de Gijón, y que propone una posible candidatura sustentada, al menos en parte, en lo que serían los valores históricos que todos podemos reconocer en la antigua Universidad Laboral, la significación que ha tenido, históricamente hablando, en el contexto del franquismo, pero también, y esto es algo, en modo de ver, especialmente importante, que incide en la resignificación que con la llegada de la democracia se ha otorgado al conjunto y, sobre todo, a partir de su reconversión en lo que actualmente conocemos, que es Laboral, Ciudad de la Cultura. Desde mi punto de vista, precisamente en esto, en esta resignificación, en este giro patrimonial, en esta dotación de nuevos valores, de nuevos significados, residiría, quizás, pienso, el principal impulso que podría cobrar
la propuesta, que no deja de ser simplemente eso, una propuesta que habrá que madurar. Quienes tengan sobre todo interés en ello tendrán que continuar trabajando para que quizás en un futuro se tome la decisión, que veo en cualquier caso complicada, de incluir la Universidad Laboral de Gijón en la lista del Patrimonio Mundial. Y con esto, por mi parte, bueno, el tiempo no da para más, lo dejamos. Muchas gracias por su atención y bueno, pues, ha sido un placer, como decía al principio, estar presente en estas jornadas. Nada más por mi parte, muchas gracias.